Durante mucho tiempo nos enseñaron que la mente humana es racional, que pensamos antes de actuar, que controlamos lo que sentimos, que desde que nacemos tenemos una esencia y esa es la misma hasta nuestros últimos días. Pero la psicología profunda demostró algo inquietante. No somos tan conscientes como creemos. Gran parte de nuestras decisiones, reacciones y deseos no nacen en la razón, sino en zonas ocultas de la mente. Una de esas zonas es lo que Carl Gustav Jung llamó la sombra o shadow self. La sombra es el conjunto de aspectos de nuestra personalidad que hemos rechazado, reprimido o negado para poder adaptarnos al mundo. No porque sean inherentemente malos, sino porque no encajaban. Desde niños aprendemos rápido qué emociones son aceptables, qué conductas nos dan aprobación y cuáles generan castigo, vergüenza o rechazo. Y cada vez que sentimos algo que amenaza ese vínculo con los demás, la mente hace algo brillante y peligroso al mismo tiempo. Lo esconde. Así nace la sombra. Pero aquí hay algo crucial. La sombra no es un basurero psicológico. No guarda solo lo oscuro. Guarda también todo lo que no pudimos expresar. Personas que reprimieron su agresividad pueden convertirse en adultos incapaces de poner límites. Personas que reprimieron su deseo de poder pueden sentirse constantemente anuladas. Personas que reprimieron su sexualidad pueden experimentar culpa, obsesión o desconexión. La sombra no solo contiene lo que tememos ser, sino también lo que nunca nos permitimos ser. El problema aparece cuando creemos que la sombra no existe, porque lo reprimido no muere, se transforma. La forma más común en la que la sombra se manifiesta es a través de la proyección. Proyectamos cuando vemos en otros aquello que no toleramos en nosotros mismos. Por eso algunas personas reaccionan con odio inmediato, con desprecio visceral, con juicios morales extremos. No es solo opinión, es defensa psicológica. Si lo condeno afuera, no tengo que mirarlo dentro. Otra manifestación de la sombra es la atracción por lo oscuro, la fascinación por criminales, violencia, terror psicológico, historias de caída moral. No nace de la maldad, sino del reconocimiento inconsciente. Algo en esas historias nos inquieta porque algo en ellas nos pertenece. La sombra no solo da miedo, también llama. Cuando la represión se mantiene durante años, la sombra busca salidas más intensas. Aparecen dobles vidas, adicciones, conductas secretas, explosiones emocionales, momentos donde alguien dice, no fui yo, no sé qué me pasó, nunca había hecho algo así. Desde la psicología profunda, la respuesta es clara. Sí fue esa persona, pero fue una parte que llevaba demasiado tiempo ignorada. Aquí entra una idea clave y peligrosa de Jung. Las personas que creen no tener sombra son las que menos control tienen sobre ella. Quien se percibe como completamente bueno, correcto o moral suele ser quien menos preparado está para reconocer su capacidad de daño. Por eso, cuando estas personas obtienen poder, el daño puede ser devastador. La sombra no reconocida no se regula, se justifica. Entonces, ¿qué significa integrar la sombra? Integrar no es actuar sin freno, no es aceptar que soy violento y ejercerlo. Integrar es algo mucho más incómodo. Reconocer impulsos, aceptar límites internos, saber de qué eres capaz y decidir conscientemente no cruzar ciertas líneas. La verdadera moral no nace de la pureza, nace del conocimiento de uno mismo. Cuando la sombra se integra de forma saludable, disminuyen los impulsos incontrolables. Hay mayor claridad emocional. Se fortalece la identidad. Aparece una sensación de coherencia interna. La persona deja de pelear consigo misma. No se vuelve más oscura, se vuelve más completa. Y aquí está el punto que conecta todo esto con el terror psicológico. El miedo más profundo no es al monstruo externo, es a la idea de que, bajo presión suficiente, podríamos convertirnos en alguien que no reconocemos. La sombra no necesita posesión, no necesita magia,
No necesita entidades, solo necesita miedo, trauma, negación prolongada y un contexto límite. Entonces emerge, no como algo nuevo, sino como algo antiguo. El Shadow Self nos recuerda que el ser humano moderno sigue cargando impulsos primitivos, instintos de supervivencia y zonas oscuras que la cultura no borró, solo maquilló. Mirar la sombra no es un acto de debilidad, es un acto de responsabilidad, porque no se trata de eliminarla, sino de evitar que nos gobierne desde la oscuridad. La sombra no es el enemigo. El enemigo es creer que no existe, porque todos la tenemos. La diferencia está en quién se atreve a verla antes de que se manifieste sola. Pero nunca olvides que la plenitud del ser alcanza uno de sus puntos más álgidos cuando ejerce dominio sobre luz y oscuridad y así consigue el equilibrio.